ese comportamiento que se ve en partículas sólidas dispersas en agua, se observa también en emulsiones. Y las generalidades de la teoría de LBO con respecto a la variación de la estabilidad con sal para dispersiones que son estabilizadas por fuerzas electrostáticas se aplica de la misma manera. Aquí vemos unas especies de viales que tienen unos recipientes que tienen en principio una dispersión de sulfuro de arsénico, que es un coloide liofóbico. Y arriba está la concentración de cloruro de sodio que se va añadiendo a cada uno de los envases en milimoles. Y lo que se observa es que a medida que uno añade más sal, llega un momento en que el coloide se desestabiliza, o sea, él se va desestabilizando progresivamente hasta que llega un momento que se estabiliza totalmente y precipita. Bueno, lo que tenemos abajo son tubos de ensayo de, en principio, una emulsión de aceite en agua, de aceite de soya en agua. Y aquí también vamos incrementando la sal. Aquí no sale la concentración de sal, pero la concentración de sal se incrementa hacia la derecha y lo que vemos es que la emulsión se desestabiliza. Ahora, en vez de precipitar, puede formar crema y también se observa que se forman una serie de goticas, en principio de aceite, pegadas sobre la superficie del vidrio, ¿ok? Que se adhiere al vidrio. Pero en general, pues la emulsión se desestabiliza con la concentración de sal, porque es una emulsión que es estabilizada por un surfactante iónico. Si ustedes agarran una emulsión que no es estabilizada por un surfactante iónico y añaden sal, eso no ocurre. De hecho, hay un video muy cómico de un investigador que se llama Shukin, ruso, en el cual sale la esposa echándole cucharadas de sal a la leche y la leche sigue sin que le pase nada y él concluye al final que la leche no sabe nada de LBO. Solo presentó en un congreso. Bueno, todo lo que vamos a hablar en lo sucesivo en esta clase va a ser sobre gotas no deformables. Recuerden que en la presión entre la fase externa y la interna de una gota está relacionada con la tensión interfacial y es inversamente proporcional al radio. Entonces, las gotas chiquitas tienden a ser no deformables porque tienen muchísima presión y las gotas grandes tienden a ser deformables. Por ejemplo, estos son experimentos de una gota de bitumen en agua. Fíjense que las gotas son de algunas micras, aproximadamente 4 micras de diámetro, y aquí en este experimento se ve cómo se hace colisionar una gota que se está moviendo con una gota que está parada, y lo que uno ve es que chocan como goticas esféricas y al final se unen en una sola gota produciendo una gota esférica. Sin embargo, nuestra experiencia común con gotas grandes, que las vemos cada vez que llueve sobre el limpiaparabrisas del carro, o en este experimento, por ejemplo, en el cual un líquido orgánico se añade una gota del líquido orgánico sobre su homofase, es decir, abajo el líquido orgánico y se añade una gota, pero se hace vibrar el líquido de abajo, de manera que cuando la gota está cayendo, la gota no se une directamente al líquido porque se forma entre ella y el líquido una película de aire que tarda en drenar y evita que se pegue inmediatamente. Un experimentico muy bonito. Y de hecho, hay fotos del experimento en donde se llega a tener un estado estable antes de que ocurra el drenaje completo del aire, en el cual yo puedo tener una gota de líquido sobre su homofase sin estar pegada a él. Entonces aquí se ve que el proceso de coalescencia de gotas deformables es mucho más complejo que el proceso de coalescencia de gotas no deformables. Nosotros en lo sucesivo vamos a ver floculación de gotas no deformables.
En esa floculación lo que se espera es que la gota, una vez que se pega con otra, queden unidas de manera irreversible si se aplica la teoría de Smoluchowski, pero en principio, si se unen, si llegan a coalescer, va a ser de esta forma. Una cosa muy importante que hay que entender en los experimentos de turbidez y de dispersión de luz, que son los que se utilizan para medir la constante floculación, es que la forma en que se analizan los datos es más complicada y bastante distinta a aquella en que se analizan, a que los químicos estamos acostumbrados a analizar la absorción de luz en un espectrofotómetro utilizando la ley de Beer. En principio, cuando uno utiliza la ley de Beer, uno hace incidir un haz de luz de una cierta intensidad sobre la muestra y recibe una cantidad, una intensidad de luz menor, producto de que las moléculas que están en el recipiente absorben luz. Entonces, cuando eso ocurre, puede formularse una ecuación simple de este estilo, en el cual el cociente entre la intensidad incidente y la intensidad residual es proporcional a un exponencial que depende de la concentración de absorbentes que hay sobre este recipiente. Y por supuesto también depende del ancho del recipiente. Mientras el recipiente es más ancho, más moléculas absorbentes hay y hay sobre él, pues llegará menos intensidad de luz. Entonces esto es lo que conocemos los químicos como la ley de Beer y se aplica muy bien para sustancias que absorben y se disuelven completamente en este líquido. Sin embargo, en la dispersión de luz, si bien la ecuación que rige la dispersión de luz es similar, el fenómeno es muy distinto. La luz ahora no va a llegar al detector producto de que hay moléculas aquí que se absorbieron, sino producto de que aquí hay unas partículas que dispersan la luz. Entonces, desde el punto de vista del detector, está llegando menos luz y podría, en el análisis uno podría interpretar que la luz está siendo absorbida. Pero lo que ocurre en realidad es que la luz está siendo dispersada. Entonces, el cociente de intensidad entre la luz incidente y la que logra alcanzar el detector también tiene una variación exponencial, pero depende de algo que se conoce como la turbidez de la dispersión que uno tiene aquí. Y por supuesto también depende del ancho del recipiente, porque mientras más ancho el recipiente, más partículas van a dispersar la luz en el camino, en el trayecto de la luz. ¿De qué depende esa turbidez? Esa turbidez depende del número de partículas por unidad de volumen que hay en el recipiente y de la sección transversal óptica, que se conoce como C o como sigma, de esas partículas que dispersan la luz. La sección transversal óptica es la que nos va a decir cuánta luz refleja una partícula y de qué manera la refleja. ¿Ok? De qué manera las partículas que están disueltas ahí interaccionan con la luz y evitan que él llegue al detector. Y esa sección transversal óptica generalmente no siempre está relacionada con la sección transversal geométrica. Fíjense que si yo tengo esferitas aquí disueltas, si las esferitas fueran totalmente oscuras y no dejaran pasar la luz, la sección transversal de la esfera fuera un círculo que tiene como área pi por radio al cuadrado. Esta que está aquí es radio de la partícula. Entonces, básicamente la sección transversal óptica es en principio una función o está relacionada con la sección transversal geométrica a través de esta variable Q. Esto que está aquí ilustra, visto desde arriba, cómo interacciona la luz con una luz de 650 nanómetros de longitud de onda con una esfera de 10 micras. La luz incide desde
la derecha del gráfico hacia la izquierda, y lo que se ve es la distribución angular de la intensidad de luz. Cada diferencia entre estas líneas que aparecen aquí, estos círculos concéntricos, es de 10 unidades, es decir, aumenta la intensidad 10 a 1 cada vez que yo subo en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que yo observo? Y estos son los ángulos de dispersión, empezando con 0, 30, 60, 90, etc. ¿Qué es lo que se observa? Que hacia ángulos muy bajitos, cerca de donde incide la luz, hay una mayor cantidad de luz dispersada. Y a medida que me voy alejando a medida que me voy alejando de ese ángulo, o sea, a medida que el ángulo de dispersión es mayor, hay menor intensidad de luz. ¿Ok? Este gráfico nosotros podíamos verlo de otra forma si graficamos la intensidad que está medida aquí de acuerdo a la distancia radial al centro con respecto al ángulo en un gráfico más convencional. Esto que está aquí es la misma información, pero como si nosotros hubiéramos, si en la abscisa ponemos el ángulo, es como si hubiéramos desenrollado el gráfico anterior. Entonces aquí tenemos la intensidad relativa de luz dispersada y aquí tenemos la forma en que se dispersa la luz. Que estas curvas que están aquí difieren en el tamaño de la partícula. ¿Ok? Esta curva que vimos tiene la forma cualitativa similar a la de esta dispersión de una gota de 10 micras. Pero en estas curvas que se están dibujando aquí, la curva depende del cociente entre el tamaño de la partícula y la longitud de onda incidente. ¿Ok? Entonces, para un cociente de este estilo que vale 50, lo que se observa es el mismo patrón que habíamos observado en la gráfica anterior. Y sin embargo, si yo a una longitud de onda fija voy disminuyendo el radio de la partícula progresivamente, entonces lo que veo es que la cantidad de oscilaciones de la intensidad va disminuyendo y de hecho a partículas muy pequeñas se observa que la intensidad de luz depende muy poco del ángulo de dispersión. Eso se debe a que si la longitud de onda es del tamaño de la partícula que la está dispersando o es aproximadamente de un tamaño similar, ella interactúa fuertemente con la partícula. Pero si la longitud de onda es mucho más grande que la partícula, que obedece a valores de alfa muy chiquitos, la partícula básicamente oscila en un campo eléctrico, en el campo eléctrico de la luz. Como sabemos, la luz es una radiación de onda electromagnética y tiene un campo eléctrico y uno magnético oscilante. Entonces, si la partícula es muy chiquita, la partícula lo que siente es un campo eléctrico en principio uniforme, pero que varía en función del tiempo, que oscila en función del tiempo. Y ese movimiento de la partícula produce a su vez una emisión secundaria, que es lo que caracteriza la dispersión. Eso es muy distinto a lo que ocurre con partículas del mismo tamaño o similares a la longitud de onda, donde la interacción es más fuerte y, como se ve, el espectro es mucho más complejo. Entonces, las dos conclusiones principales de este gráfico que me gustaría que quedaran claras es que a bajo ángulo hay muchísima más luz dispersada o cualquier otro ángulo de dispersión, y básicamente esa conclusión. Por otro lado, cuando las partículas son muy pequeñas y obedecen a curvas como esta que está aquí, que no dependen del ángulo, entonces se aplica una teoría de dispersión de luz que se llama la teoría de dispersión de Rayleigh. Y en ese caso, la intensidad de luz reflejada es proporcional a la sexta potencia del tamaño de la partícula. Esa es una característica de la dispersión de Rayleigh. Entonces, si uno variando el tamaño de la partícula obtiene una intensidad de luz que se eleva a la sexta potencia con el tamaño,
uno sabe que está bajo la dispersión de Rayleigh. Otro problema que se tiene en principio cuando se está detectando la cantidad de luz dispersada es que de acuerdo a esta variación que hemos visto aquí, pues uno debería hacer medidas a bajo ángulo para obtener la mayor cantidad de luz. Pero también es cierto que así como hay una cantidad de luz dispersada que llega a bajo ángulo al detector, hay también una cantidad de luz que pasa. Y esa cantidad de luz que pasa sin colisionar ya no está dependiendo del fenómeno de dispersión. Por lo tanto, es una cantidad de luz que afecta las medidas que nosotros tenemos a bajo ángulo. Entonces debe procurarse un ángulo pequeño, pero que no sea cero, cuando uno va a hacer esas medidas. Bueno, esto que está aquí, dijimos que la turbidez es en principio proporcional al número de partículas por unidad de volumen y a la sección transversal óptica de las partículas, y también dijimos que la sección transversal óptica de las partículas, que aquí llamamos C, está relacionada con la sección transversal geométrica de las partículas. Y para partículas esféricas es pi por a cuadrado. Entonces, ese coeficiente de proporcionalidad entre las dos secciones se ve aquí. Este es el coeficiente de dispersión Q, este coeficiente, y se ve cómo varía el coeficiente de dispersión Q con respecto al parámetro de tamaño, que como dijimos, llamamos alfa, y es 2pi, el radio de la partícula sobre la longitud de onda. Entonces vemos que en principio, a pesar de que el comportamiento del coeficiente de scattering es bastante complejo, depende en gran parte, en gran medida, de la diferencia del índice de refracción o del índice de refracción relativo entre la partícula y el medio circundante. Entonces, para diferencias pequeñas, el índice, el coeficiente de scattering varía de una manera suave, y para diferencias grandes oscila. En todos los casos, sin embargo, el coeficiente tiende a tamaños de partícula mayor, tiende a un valor constante de 2 para partículas esféricas. Esto que está aquí lo puse más por ustedes que por recordarme que hay una medida que quisiera hacer y nunca he hecho. Esto que está aquí, en principio, nosotros habíamos dicho, esto es la dispersión de luz, cómo varía la intensidad con la turbidez, que lo habíamos visto antes. Dijimos que la turbidez era proporcional al número de partículas por unidad de volumen y la sección transversal óptica. Pero fíjense que si nosotros definimos la fracción de volumen como el volumen de una partícula multiplicado por el número de partículas por unidad de volumen, nosotros esta n la podemos eliminar si dividimos a tau entre phi. Ese cociente se llama turbidez específica, y la turbidez específica depende de la sección transversal del coeficiente de scattering y del radio de las partículas. Entonces fíjense que si yo hago una curva con varios radios de partículas de una misma naturaleza, o de un tamaño de partícula, y voy variando la fracción de volumen y voy en principio midiendo la turbidez, yo puedo por extrapolación a phi muy chiquita obtener el valor de Q directamente del experimento. Y si obtengo el valor de Q, también tengo el valor de C. Y puedo relacionar ese valor de la sección transversal óptica con mi aproximación teórica. Eso es un buen tema para una tesis de maestría o doctorado. Bueno, aquí se mide en principio o se muestra cómo varía la intensidad de luz o el logaritmo de la intensidad de luz con
el vector de scattering. Vector de scattering se conoce a algo similar a alfa, pero en este caso no tiene, más que tener el radio incluido, tiene esta Q es inversamente proporcional a la longitud de onda incidente, a la longitud de onda en el medio. Una cosa es la longitud de onda en el vacío y otra cosa es la longitud de onda en el medio, que cambia producto del índice de refracción. Y esto que está aquí es el ángulo de dispersión. Entonces aquí se grafica el logaritmo de la intensidad de luz contra el logaritmo de Q. Y lo que vemos aquí es que para agregados que tienen una geometría fractal, la intensidad de luz depende como Q al exponente de la geometría fractal. Entonces, en una zona intermedia, donde donde 1 entre Q es del tamaño del radio de la partícula, del radio del agregado, uno puede obtener la información del coeficiente fractal del agregado. Y en cambio, si uno utiliza valores de Q muy pequeños, de tal manera que que 1 entre Q es mucho más grande que el tamaño del agregado, o si utiliza valores de Q muy chiquitos, muy grandes, de manera que 1 entre Q es mucho menor que el tamaño de una de las partículas que forma el agregado, en principio la intensidad depende poco con Q y no se obtiene información. Bueno, volviendo a nuestro problema de floculación, nosotros en las gráficas anteriores hemos dicho que la turbidez de una dispersión depende del número de partículas por unidad de volumen y de la sección transversal. Si nosotros tenemos agregados de diferente tamaño, entonces la turbidez va a depender de todos los agregados de diferente tamaño que hay allí, como los descritos por la ecuación de Smoluchowski, y de la sección transversal de esos agregados. Fíjense que yo puedo derivar esta ecuación con respecto al tiempo, y si la sección transversal óptica no depende del tiempo, porque es una característica física de los dispersores, entonces lo que me quedan son las derivadas del número de partículas. Y si yo en principio mido la turbidez a tiempos muy pequeños, de manera que nada más tome en cuenta la existencia de singletes y dobletes en el sistema, entonces mi ecuación se va a simplificar, los términos superiores se eliminan y me queda una ecuación de este tipo. Por otra parte, de la ecuación de Smoluchowski, yo puedo derivar la ecuación correspondiente de poblaciones a los singletes y a los dobletes, y obtengo expresiones analíticas de este tipo que puedo incluir en la ecuación de turbidez. Si encima, una vez que la sustituyo, se toma en cuenta que el producto del número de partículas singletes por el doblete es mucho menor que el número de partículas singletes al cuadrado, porque hay muchas más partículas sin haberse agregado en dobletes, hay muchas más partículas desagregadas, entonces, utilizando estas tres, digamos, introduciendo estas dos ecuaciones y eliminando los términos que tienen que ver con K12, obtiene uno una expresión muy sencilla para la variación de la turbidez con el tiempo a tiempos muy bajos. Esa expresión, aquí simplemente estamos relacionando la turbidez con la absorbancia, como veremos en una lámina posterior. La absorbancia también es un cociente de intensidades, pero tiene un logaritmo neperiano, y eso me genera este logaritmo en base 10, logaritmo neperiano de 10 que va a aparecer aquí, y este simplemente es el ancho de la celda de dispersión. Pero bueno, el caso es que la turbidez, la variación temporal de la turbidez es proporcional al valor de la constante de agregación de singletes K11 al cuadrado de la cantidad de partículas que yo tengo inicialmente allí, y el factor de proporcionalidad
es la diferencia entre la sección transversal óptica del doblete y del singlete. Entonces, si yo puedo medir, si yo puedo determinar de manera teórica sigma 2 y sigma 1, yo puedo obtener el valor de K11 porque yo sé cuántas partículas por unidad de volumen puse en mi recipiente. Y esta es la manera tradicional sugerida por Lipsitz-Willis, y también hay unos papers de Lichtenberg, que no cité en este caso, pero que en este trabajo de Interciencia está por allí, están todos, donde explica cómo se hace la medida. ¿Cómo generalmente se hace la medida? Se utiliza un espectrofotómetro y yo lo que hago es, si tengo una suspensión de partículas sólidas o una emulsión estabilizada con un surfactante iónico, yo lo que hago es agregar sal. En el momento que agrego sal, las partículas comienzan a agregarse y entonces mido cuál es la variación de la absorbancia con el tiempo, y la absorbancia se incrementa producto de la agregación. Primero baja cuando uno añade la sal, producto de la dilución que estoy haciendo, y después empieza a incrementarse de una manera monótona. Entonces, si yo tomo la primera pendiente, bien sea que la tomé de la absorbancia, o la primera pendiente de la absorbancia que yo puedo transformar en la pendiente de la turbidez, esa primera pendiente está relacionada con K11. Y yo puedo, metiendo los sigmas aquí, encontrar el valor de K11. Esta es la manera tradicional en que se realiza esa serie de experimentos. Aquí vemos medidas que realizó Jorlis Mendoza de nuestro laboratorio para emulsiones. Aquí está, estos son para nanoemulsiones. ¿Por qué nano? Porque queremos una gotica suficientemente pequeña para que no se deforme. Entonces, aquí se ve, esta es la definición de la absorbancia. Entonces, otra vez, es que la definición de la absorbancia lleva el logaritmo en base 10 y la de la turbidez lleva el logaritmo neperiano, y hay que hacer la conversión, y eso me da origen a este factor que está aquí y al 1 sobre el EC. Y aquí ven cómo varía la pendiente de absorbancia con respecto al tiempo, la pendiente inicial, esta pendiente inicial, cómo varía a medida que voy subiendo la concentración de sal. Y esto está hecho aquí para 4 emulsiones en ese estudio que comparaban flotabilidad y maduración de Oswald, etcétera, etcétera. El caso es que lo que se observa es que en principio la pendiente varía fuertemente con la salinidad, y llega un momento en el cual se alcanza un valor máximo que ya, digamos, si se apantalló todo el potencial electrostático, se obtiene la mayor pendiente que se puede obtener y ya no varía más esa pendiente con respecto a la concentración de sal. Este que está aquí es un trabajo similar en el cual se mide el cociente de estabilidad. Si yo puedo determinar esta K11 en condiciones rápidas o lentas, yo puedo determinar un cociente de estabilidad. Pero en realidad el cociente de esas K11, si esto es constante y esto es constante, es igual al cociente de la absorbancia. Entonces lo que está aquí es la determinación del cociente de estabilidad de una manera experimental. Nosotros en la clase anterior vimos las integrales que forman parte de la expresión teórica del cociente de estabilidad, y aquí estamos viendo la forma experimental. Entonces el cociente de estabilidad se determina con la variación de la absorbancia con respecto al tiempo en condiciones de floculación rápida, es decir, con mucha sal, para una dispersión estabilizada electrostáticamente, y en condiciones de floculación lenta, es decir, sin sal o con poca sal. Y lo que vemos aquí es lo que se espera, es decir, esto que está aquí es el logaritmo de W contra el logaritmo de salinidad. Entonces, cuando W es igual a 1, el logaritmo es 0. Entonces, lo que uno espera es que W sea igual a 1 cuando la concentración de sal apantalla totalmente el potencial electrostático. Entonces lo que vemos aquí es que el valor de W va disminuyendo hasta que efectivamente se llega al valor de C, el valor del logaritmo W va disminuyendo hasta que se llega al valor de 0,
y el cociente de estabilidad se hace igual a 1. Esta concentración de sal a la cual ocurre este cambio es la concentración de coagulación crítica. Es decir, la cantidad de sal que necesitamos para desestabilizar completamente la dispersión. Bueno, ese procedimiento, existen varios procedimientos más sofisticados para determinar K11, pero ese es el estándar. Incluso ese requiere de la sección transversal óptica de las partículas, que antes llamábamos C, y en estos papers de los grupos españoles de Puertas y de las Nieves llamamos sigma. Esto que está aquí es una teoría desarrollada justamente por Antonio Puertas y Fernando de las Nieves, para medir ya no la constante K11, sino para intentar medir la constante cinética en el caso en que las constantes, que la ecuación de población de Smoluchowski para floculación irreversible se resuelve suponiendo que todas las constantes, que el kernel es constante, es decir, que todas las constantes K y J son iguales a una K de floculación o a una K cinética. Bueno, de nuevo, la turbidez aquí está la expresión general de la turbidez, número de partículas de cada tamaño por la sección transversal óptica de ella, y en condiciones en las cuales se cumple este cociente, que depende del tamaño de la partícula, de la longitud de onda incidente y de el índice de refracción del medio, cuando este cociente es mucho menor que 1, se aplica una teoría de dispersión de luz que se conoce como Rayleigh-Gas-de-Bay. Esa teoría de dispersión de luz provee una ecuación analítica para la sección transversal óptica de las partículas. Fíjense que para la sección transversal óptica de agregados de tamaño K formados por esferas del mismo tamaño, es por K esferas del mismo tamaño, eso da esta expresión. Esto tiene una integral aquí. Esta integral tiene algo que está relacionado con el factor de forma, que ya veremos qué es, y otro término, factor de forma de tamaño K. En realidad este no es el factor de forma, sino algo relacionado con el factor de forma, una función. Aquí me aparece la función, ya no de tamaño K, pero la misma función con respecto al ángulo de tamaño 1, y otra función que depende más bien de la separación entre las partículas del agregado, que es esta SIJ. La SIJ es la distancia centro a centro de partículas de IJ. El caso es que, en principio, esto puede ser evaluado para partículas. Si las partículas son sólidas y son esferitas del mismo tamaño, eso puede ser evaluado. Y ellos en este trabajo muestran, incluso de una manera muy didáctica, cómo un agregado de cualquier tamaño puede irse construyendo. Esa función depende de dos ángulos, estos que están aquí, gamma 1 y gamma 2, y básicamente ellos se van preguntando en esta integral que tienen que evaluar aquí, de qué ángulo a qué ángulo puedo yo variar gamma dependiendo de hasta dónde llegan las partículas si son sólidas. Entonces ellos, producto de eso, encuentran una expresión para promedio para esta AK que aparece aquí. Entonces tienen esta expresión, tienen esta expresión, tienen esta expresión, pueden hacer esta integral de manera numérica y obtienen el valor de sigma K, en particular el valor de sigma 1 y sigma 2, pero la sección transversal óptica para cada agregado de tamaño K. Y si ellos meten eso en la ecuación de la turbidez, meten esta sigma K aquí y aproximan el número de agregados de tamaño K a cualquier tiempo por la expresión de Smoluchowski, entonces obtienen una expresión para la turbidez que, haciendo una serie de simplificaciones, es solo función de la constante cinética, la concentración de partículas por unidad de volumen y el tiempo.
Entonces, derivando con respecto al tiempo, yo puedo saber cómo es la variación de turbidez con respecto al tiempo, es proporcional o es función de mi constante cinética y haciendo un ajuste del experimento y la teoría, yo puedo obtener la constante cinética. Aquí se muestran los resultados de ese estudio. Fíjense, esta es la variación de la observancia con respecto al tiempo, son estos valores que están aquí. Esta recta que está aquí marca la variación inicial que permite obtener el K11, y con K11 les dio a ellos 4.35 por 10 a la menos 18. Recuérdense que para partículas que se mueven por movimiento browniano nada más, la constante es a 25 grados, es del orden de 6 por 10 a la menos 18 metros cúbicos sobre segundo, o sea que esto está bastante cerca. Pero además, fíjense que graficando la expresión de la turbidez o haciendo un ajuste de la expresión de la turbidez que ellos obtuvieron teóricamente, como la expresión depende de la constante cinética, cuando se hace el ajuste, el producto de las variables del ajuste se obtiene la constante cinética. Estas curvas que se muestra aquí es el ajuste que ellos obtuvieron para la expresión de turbidez teórica. Y fíjense que de ese ajuste sale esta constante cinética 2.21 por 10 a la menos 18. Fíjense también que habíamos, en principio, cuando tratamos el problema de Smoluchowski, nos habíamos dado cuenta que si utilizábamos una solución de kernel constante, la constante cinética, la expresión de la constante cinética, era la mitad de la expresión de la constante para partículas singletes. Y esa diferencia 2 a 1 se obtiene experimentalmente. Esto es para un cierto látex y partículas de 185 nanómetros y esta concentración de partículas por unidad de volumen. Ellos repitieron eso con otros tamaños de partículas y otros látex distintos y la ecuación igual se ajusta perfectamente. Bueno, en los años 2011-2012, nosotros hicimos un proyecto con el grupo de Antonio Puertas y Manuel Romero Cano para tratar de extender ese desarrollo que ellos habían hecho de partículas sólidas a emulsiones. Y lo que se ve aquí es el resultado de ese estudio, la expresión de la turbidez, que es el resultado de ese estudio. En principio, si uno tiene una emulsión, uno debe considerar que además de partículas singletes y agregados, que son los que se forman cuando estas partículas singletes forman flóculos, también puede darse el caso en que esas partículas coalescan, y si coalescen van a formar gotas más grandes. Además, de hecho, cuando uno hace una emulsión, la emulsión es polidispersa, y producto de que es polidispersa, ya tiene partículas esféricas que son de diferente tamaño. Entonces, lo que se hizo fue proponer una expresión de la turbidez que tomaba en cuenta no solo que las partículas singletes podían agregarse de la manera convencional, como lo habían hecho el desarrollo anterior de Antonio y de las Nieves, sino que también podían formar partículas más grandes, haciendo el balance correspondiente de manera que el número de partículas totales se conserve. Esto les cuento que fue hecho en un vuelo de Madrid a Venezuela, a Caracas. Se obtiene, bueno, una expresión general de la turbidez. Ahora, ¿qué es lo bueno de esa expresión de la turbidez? Que otra vez, si yo utilizo las expresiones de Smoluchowski para esto n de k que está aquí, ¿ok? Fíjense que estas fracciones que están aquí me dicen, para un choque, ¿qué fracción del choque se va a formar agregados y qué fracción del choque va a coalescer y me va a dar una esfera más grande? ¿Ok?
Entonces, aquí va la sección transversal de un agregado, tal y como la dedujeron los grupos españoles, y aquí en realidad va la expresión de una esfera, pero que va a depender del tamaño del número de partículas que se agregaron, o sea, que se agregaron para coalescer, porque el radio de la partícula resultante depende de eso. Entonces, bueno, esa expresión incluso puede rearreglarse y uno puede redefinir una sección transversal efectiva. Hay una cantidad de cosas que se puede hacer, pero lo que les muestro aquí, nosotros generamos varios modelos y este es el modelo que resultó ganador, por así decirlo, que es el modelo M3. Fíjense cómo es ahora el fiteo de una curva de turbidez experimental contra la expresión teórica. Y otra vez, de esta expresión teórica, como en esta GNDK va la constante cinética, yo puedo obtener la constante floculación. Aquí les muestro varios casos para salinidades distintas, lo bien que da el ajuste. Esto es para 60 segundos. También extendimos eso en un trabajo posterior de la tesis de Karen. Extendimos el tratamiento para tiempos mayores. O sea, relacionamos medidas de tiempos cortos a cómo sería la variación a tiempos largos e hicimos medidas de la absorbancia a diferentes tiempos y se puede utilizar la misma teoría. Fíjense que ahora estamos hablando de 150 minutos, no de 60 segundos, o de 75 minutos, más de una hora. Y bueno, en principio el ajuste da bastante bien. ¿Cómo se hace el ajuste? Bueno, para hacer el ajuste hay que hacer un programa de álgebra simbólica. El nuestro lo hizo Clara Rojas, que tome en cuenta las medidas experimentales de turbidez o de absorbancia con respecto al tiempo, esa variación que uno lo saca del experimento y del espectrofotómetro, y por el otro lado las expresiones teóricas. Esto que está aquí es un extracto de las expresiones teóricas para la sección transversal de óptica de tamaño K. Y aquí ven los ángulos gamma 1, etcétera, etcétera. Las funciones P1 y PK aparecen por allí, las integrales, etcétera, etcétera. Todo fue un trabajo muy bonito y el programa Clara es buena programadora y el programa es realmente sencillito. Son como 2 páginas tamaño carta. Bueno, el resultado es que siguiendo el procedimiento experimental de partículas sólidas, nosotros obteníamos una constante, obteníamos las constantes de floculación experimentales y las podíamos medir y las medimos en el laboratorio. Por ejemplo, para este caso, que son partículas de hexadecano con tetracloretileno en agua y estabilizadas con sulfato de sodio. Estas que están aquí son más bien de dodecano con un surfactante no iónico. Fíjense que uno puede obtener cómo es el valor de la constante floculación para diferentes salinidades. ¿Ok? Esto es para dos salinidades, dos concentraciones de surfactante posibles, una que está por debajo de la concentración micelar crítica y una que está por arriba. Y se ve que la variación es distinta. Por otra parte, uno puede también hacer cálculos teóricos. Yo no me voy a meter en el detalle de los cálculos teóricos porque ese es básicamente el trabajo de toda la carrera y tendrían ustedes que leer algunos artículos de eso. Pero lo bueno es que teníamos un procedimiento que por ajuste de unas expresiones teóricas contra el experimento nos daban la constante de floculación que llamamos KFC porque tomaba en cuenta floculación y coalescencia y la teníamos experimental, pero encima podíamos hacer cálculos de estabilidad de emulsiones que nos daban esa misma constante y comparar cómo daba la teoría contra el experimento. Esto que está aquí es para una concentración baja de surfactante y esto que está aquí es para una concentración alta. Y se ve que mientras cualitativamente y en algunas ocasiones cuantitativamente la constante de floculación teórica y experimental cuadra muy bien, para el caso en el cual
hay formación de micelas y cristalización del surfactante, las cosas se complican y hay diferencias marcadas entre la curva teórica y la curva experimental. De hecho, parte de esas diferencias, por ejemplo, a concentraciones altas de sal, tienen que ver con la viscosidad de la fase externa. Esto que está aquí son cálculos realizados incrementando la viscosidad de la fase externa y se ve como la curva teórica tiende a la experimental. Una cosa importante es que una vez que uno realiza un cálculo teórico de simulación de estabilidad, lo que obtiene son las posiciones de las partículas en una cierta posición. Y eso requiere un análisis posterior de cuáles partículas forman agregados y agregados de qué tamaño. Y eso toma cierto esfuerzo también. Y para eso hay que graficar el potencial, ver dónde está el mínimo secundario y darse cuenta de qué partículas mantienen una distancia menor que la distancia al mínimo secundario. Lo que surge resultado de varios estudios teóricos y de la comparación con el experimento es un modelo de floculación reversible por pares en el mínimo secundario. Es decir, una de las cosas importantes que se dedujeron, se dedujeron varias cosas importantes, entre ellas es que las partículas, incluso a salinidades muy altas, no floculan en el mínimo secundario, sino que en el mínimo primario, sino que toda la floculación ocurre en el secundario, pero dependiendo de la profundidad del mínimo secundario, hay floculación reversible e irreversible. Pero el caso es que en principio, en lo que se diferencia la dinámica de un agregado con respecto a la dinámica propuesta por Smoluchowski es que realmente por pares las partículas están teniendo una floculación que tiene diferentes grados de reversibilidad. Entonces, una partícula que forma parte de un agregado no es que se mantiene en el agregado de ahí en adelante una vez que se pegó de él, sino que lo que ocurre es que las partículas con el tiempo se despegan y se pegan del agregado y eso hace que el número de agregados por unidad de tiempo varíe de una forma que, si bien es similar a la propuesta por Smoluchowski, no es igual y por lo tanto genera constantes de floculación que son más largas que las que Smoluchowski hubiera predicho. Pero bueno, en la interpretación nosotros hemos hecho algunos estudios sistemáticos de cómo varían las secciones transversales y las constantes, las fracciones de esferas y de agregados de la dispersión, y sin embargo no obtuvimos, aquí se ven, por ejemplo, la fracción de agregados, cómo varía para partículas de diferente tamaño y en diferentes condiciones. Y sin embargo, si bien uno observa curvas monótonas, no hay nosotros no observamos una explicación sistemática no podemos proponer una explicación sistemática a la variación experimental. Y creemos que se necesita bastante más trabajo aquí. Y en parte, gran parte de la dificultad estriba en que las emulsiones son polidispersas, tienen una distribución de tamaño de partículas y nosotros estamos simulando todo el comportamiento de un sistema muy complejo a través de los valores promedios de tamaño de partículas. Entonces, esa expresión que tenemos en la turbidez podría generalizarse si uno tomara en cuenta una distribución de tamaño de partículas gaussiana y producir una expresión que cuando la fitiemos y veamos la variación, la vamos a entender de una manera más simple. Eso quedará para las generaciones de relevo. También menciono que en la parte teórica, el programa de estabilidad de emulsiones tiene una ventaja, que es que cuando
las partículas alcanzan, si llegan a alcanzar el mínimo primario, el programa las coalesce. En cambio, cuando uno hace simulaciones de partículas sólidas, las partículas sólidas en principio no se pegan, entonces la distancia a la cual ya se supone que está en el mínimo primario o secundario depende de algún tipo de definición arbitraria. Y eso tiene influencia sobre el algoritmo que uno utiliza para definir si es verdad se agregaron o no. En cambio, como el programa de simulación de estabilidad las coalesce, yo puedo saber cuándo alcanzaron el mínimo primario porque simplemente el programa las coalesce. Y entonces lo que se muestra aquí es un estudio donde se comparan un látex de partículas sólidas, experimentos que se hicieron, estos se hicieron en Almería, lo hicieron, en principio creo que lo hizo Karen, no sé si tuvo concurso de ISARLI, creo que son medidas de Karen, y el experimento contra simulaciones que se pueden hacer con varias partículas o se pueden hacer con dos partículas. Eso tendría yo que entrar en un detalle que no viene al caso. Bueno, producto de los estudios de estabilidad, ya no hechos por nosotros, sino por una gran cantidad de investigadores a nivel mundial, se llegó a una especie de consenso de qué forma general tiene la constante de agregación entre partículas de tamaño I y tamaño J, y básicamente esta es la forma general que uno en principio debe aprenderse. Hay un valor constante que en la esencia le da la constante de floculación de Smoluchowski, un cociente de estabilidad que depende del radio de las partículas IJ, es decir, que no es constante para todas las partículas, un factor, una probabilidad de choque que también depende del tamaño de las partículas y un factor que depende de aspectos geométricos de las partículas. De nuevo, se estableció ya desde hace muchísimo tiempo, desde la época de los 90, estaba establecido que las partículas, los agregados abiertos, son exhibidos cuando son producto de floculación rápida. Es decir, si las partículas se agregan de manera irreversible y apenas se tocan, se agregan, los agregados que se forman son agregados abiertos. Y esos agregados tienen un coeficiente fractal característico de alrededor de 1.7. Mientras que si las partículas tienen algún tipo de interacción repulsiva, las partículas van a chocar muchas veces, o la partícula incidente, la que se está absorbiendo, va a chocar muchas veces con el agregado en diferentes ángulos hasta que finalmente se agrega. Y eso va a generar agregados más compactos. Entonces, bueno, eso da origen a dos tipos de agregados, y esos agregados más compactos tienen un coeficiente fractal que es alrededor de 2.1, bastante mayor. Entonces, esos dos tipos de agregación se llaman en la bibliografía Diffusion Limited Cluster Aggregation, o sea, agregación limitada por difusión, y en este caso RLSA es Reactive Limited Cluster Aggregation, que tiene que ver con limitada por un potencial, pero básicamente se dice, como en las ecuaciones químicas, limitada por reacción. La teoría, en estos días hablábamos en la clase pasada de W y de algunas expresiones teóricas. Todas esas expresiones teóricas pueden encontrarse en el libro de Russell, Saville y Schowalter. Es muy útil para introducir este tema, pero el nivel es más o menos alto. Bueno, en realidad, hasta ahorita lo que hemos visto es soluciones de la ecuación de población para el caso en que el kernel es constante, pero nosotros podemos tener diferentes kernel y hay solo un puñado de kernel que me dan una solución analítica para el número total de agregados con respecto al tiempo. Entre esos kernel está el kernel constante, que ya lo hemos visto y que lo generó
lo predijo Smoluchowski, que tiene esta variación del número total de agregados con respecto al tiempo. En escala logarítmica se ve de esta manera. Pero también existe el kernel suma, en el cual, recuérdense que si yo sustituyo, recuérdense que la constante de floculación en general es 4pi d por r, donde d es una constante de difusión y r el radio de colisión. Entonces, si yo sustituyo el tamaño de las partículas, el tamaño de un agregado de tamaño i, por su expresión fractal de R, que es el cociente del tamaño del radio del agregado entre el radio de las partículas que lo forman a la dimensión fractal, entonces yo puedo expresar, eso me dice el número de partículas que cabe. O sea, si yo, incluso sin el exponente fractal, si yo divido el radio de un agregado entre el radio de las partículas que forman el agregado, que se supone que son todas del mismo tamaño, eso me da el número de partículas que forman el agregado. Entonces yo puedo, conociendo el radio de las partículas conformantes, yo puedo expresar la constante de floculación como una constante multiplicada por I y J, que son los tamaños propiamente, son el número de partículas que forman los agregados de tamaño I y J. Entonces, se habla del kernel suma cuando mi K de IJ de floculación puedo expresarla como una constante por el producto de I más J. Y en ese caso, el kernel suma tiene solución también analítica. La solución analítica se parece mucho a la solución de Smoluchowski, y sin embargo, cuando uno lo grafica logaritmo a logaritmo, se ven algunas diferencias. Fíjense, entre el número total de partículas y el número de singletes, ¿ok? Igual ocurre. Estas láminas, por cierto, son tomadas de unos seminarios de Antonio Puertas. Están los Antonio Puertas y Fernández Barbero, que dieron algunos seminarios aquí en Venezuela hace algunos años, producto del proyecto que tuvimos conjunto. Fíjense cómo se diferencia el kernel constante de Smoluchowski del kernel suma, y básicamente la diferencia fundamental está entre el número total de partículas y las partículas singletes, y en este caso la diferencia en los tiempos es muchísimo mayor. Tiempo en que el número de partículas, recuérdense que el número de agregados de diferente tamaño aumenta desde cero, sube, pasa por un máximo y después disminuye. Si ven los puntos de corte aquí, para un tiempo dado, para un número de partículas dado, están más dispersos que en esta zona. Entonces uno puede, midiendo la variación del número de partículas, tener una idea de cuál es el kernel más conveniente para describirlo. Bueno, así como hay el kernel suma, el kernel producto también tiene expresiones teóricas sobre las cuales no vamos a entrar, salvo por el hecho de que el kernel producto tiene la característica de que predice que para un tiempo dado todas las partículas se agregan en un solo agregado. Eso ocurre cuando esta constante de tiempo tiene valores mayores a la 1/2. Entonces, en principio, se crea un agregado con infinitas partículas. Eso obedece a la gelificación del sistema. En realidad, si el agregado contiene a todas las partículas del sistema, lo que se está formando es un gel. En ese caso, en el caso del núcleo producto, en principio, la variación hasta cierto tiempo viene ocurriendo de la manera convencional, como para el kernel constante y el kernel suma, pero llega un momento en que todas las partículas forman un mismo agregado. Y eso ocurre para un tiempo mayor que el tiempo de gelificación. ¿Ok? Eso, por cierto, en la bibliografía se echa mucha broma con este fenómeno porque se le llama Arrested Development, y existe un sitcom y un film que tienen que ver que tienen ese nombre. Esto que vemos aquí son una fase fluida y una fase densa de partículas en líquido. Fíjense que si yo inclino el recipiente, yo veo que ambas fases se inclinan. Sin embargo, en el caso de la formación de un gel,
que se observa experimentalmente, fíjense que en este caso casi que todas las partículas formaron el gel, y en este caso cuando yo inclino el recipiente, las partículas no se mueven. ¿Okay? Todas ellas forman un mismo agregado. Entonces, bueno, yo no voy a entrar en el detalle de las características de los núcleos, pero en principio, como vimos ahorita, existen núcleos entonces, como el núcleo producto y este, algunos más elaborados que se hacen en función del núcleo producto que predicen la gelificación. Pues dependiendo de si uno lo observa o no en el sistema que está tratando, eso le dice si el núcleo producto es más agregado, más adecuado o no para tratar el sistema. Por otro lado, si los núcleos son homogéneos, es decir, que si dependen del tamaño de las partículas a un exponente, yo puedo sacar ese tamaño de la partícula de mi constante K de IJ, entonces se obtienen una serie de propiedades que permiten determinar los coeficientes fractales de los agregados. Yo no voy a entrar en el detalle de ese tipo de estudios, ni es un estudio que yo conozca mucho, pero menciono que otra vez, de acuerdo a las predicciones del núcleo constante y el núcleo browniano, no se forman geles. El núcleo suma está en el límite de gelificación, pero lo predice a un tiempo infinito, o sea que realmente no lo predice, y en cambio el núcleo producto es el núcleo que predice el gel. El núcleo producto es un núcleo homogéneo en el sentido otra vez que se puede sacar el radio de las partículas elevado a un exponente como factor común. Entonces ese exponente, que es lambda, predice también cuando hay formación de gel o qué valores debe tener. Allí este tipo de información se las dejo como información general solo para su consumo. Este paper en particular es muy interesante, pero solo no lo discutiré, tiene que ver con para fracciones de volumen, en principio si yo tengo partículas del mismo tamaño, el empaquetamiento más compacto que puedo tener en principio es hexagonal y sigue el empaquetamiento cúbico, que tiene una fracción de volumen de 0,51, y para esferas duras es curioso que en ciertos sistemas se observan transiciones, inclusive siendo esferas duras y con una disposición o una densidad correspondiente a un empaquetamiento cúbico compacto, se observan transiciones de fase inclusive en esos casos. Estas son láminas de Antonio Fernández Barbero. Antonio Fernández fue aquel que, como les contaba en la clase pasada, diseñó el equipo para medir los agregados de diferente tamaño por en focalización hidrodinámica. El caso es que, en principio, de manera general, esto no lo voy a discutir en detalle, pero solamente voy a dar el abreboca de lo que se puede obtener. De manera general, la intensidad de luz dispersada que se obtiene para una cierta longitud de onda y a un determinado ángulo depende fundamentalmente de la sección eficaz de dispersión de las partículas, que a su vez depende del vector Q, que ya lo habíamos, el vector de dispersión, que ya lo habíamos visto en láminas anteriores. El caso es que esta sección transversal depende de dos factores fundamentales, y esos dos factores tienen
básicamente toda la información que uno puede obtener de una dispersión. Uno de los factores se llama S y tiene que ver con la estructura, cómo unas partículas están dispuestas con respecto a las otras, y el otro factor se llama factor de forma y tiene que ver con particularidades geométricas de la partícula que es dispersor. Entonces, en el caso de que uno tiene agregados de partículas formados en una dispersión, uno en principio pudiera sacar información de P y de Q viendo cómo varía la intensidad de luz con respecto a esta Q pequeña, que es el vector de onda. Recuérdense que ese vector, que lo está explícito aquí, depende de la longitud de onda, del número de partículas por unidad de volumen y de el ángulo en el cual estoy haciendo la observación. Es decir, que estos estudios básicamente de intensidad de luz requieren observar la intensidad de luz a diferentes ángulos. Bueno, sin entrar en muchos detalles, la esfera, para una esfera existe un factor de forma característico, que es este que está aquí, y que, bueno, varía de una cierta manera con respecto a Q, muy particular. Y por el otro lado, además, si yo hago un estudio sistemático de la dispersión con respecto al ángulo, yo puedo obtener información sobre la estructura de las diferentes partículas. Aquí muestro si esta es la variación con Q del factor de forma, si una micela tiene una forma aproximadamente esférica, en este caso es la de un elipsoide, básicamente la que tiene, yo puedo ajustar la intensidad en función de Q a los datos experimentales y obtener características de mi estructura micelar. Es una estructura muy chiquita, como dice aquí de 20 angstrom, es de unos pocos nanómetros, entre 1 y 5 nanómetros. ¿Ok? Pero también el estudio de el factor de estructura, esa S de Q que teníamos por allí, que se obtiene otra vez con un goniómetro, en principio como el que tenemos en el laboratorio, y básicamente el estudio que uno hace es medir la intensidad de luz a diferentes ángulos y utilizar una teoría para separar el factor de forma del factor de estructura, pero básicamente el factor de estructura tiene información sobre el coeficiente fractal. ¿Se recuerdan que vimos un gráfico empezando esta sección donde graficábamos logaritmo de I contra logaritmo de Q y veíamos que había zonas donde no se daba información sobre los agregados y había una zona en donde la intensidad era proporcional a Q a un exponente que era el coeficiente fractal. Eso básicamente es lo que se dice aquí de una manera más explícita. Esta S de Q es proporcional a este factor y yo puedo entonces, si yo identifico la zona correspondiente del vector Q, puedo obtener el coeficiente fractal de una manera directa. Existen estudios mucho más elaborados de eso. Otra vez aquí vemos el factor de estructura bajo diferentes condiciones y el coeficiente fractal que se está obteniendo es 1.75, muy parecido al 1.7 que esperábamos teóricamente, pero también existen estudios más elaborados en los cuales se estudia el escalamiento de la función de estructura, por ejemplo, en este caso, con el valor de Q máximo y haciendo análisis del escalamiento de ese factor de estructura, también se obtiene información sobre la dimensión fractal de los agregados. ¿Ok? Bueno, ahí les dejo la bibliografía por si alguno de ustedes tiene especial interés en este tipo de estudios.
Bueno, finalmente les menciono que esos estudios que hemos hecho, todos están basados, los estudios que hemos presentado hasta ahorita, todos están basados en una ecuación discreta que generó Smoluchowski para el número de agregados. Pero si uno tiene algo como una emulsión que puede tener cualquier tamaño de gota, en realidad esa emulsión, déjenme volver sobre esa lámina anterior dentro de un momento, la ecuación de poblaciones se transforma en una ecuación continua y las sumatorias pasan a ser integrales. Entonces, esa ecuación uno la puede expresar de manera continua y discretizar luego para evaluarla, que no es lo mismo que expresarla discreta de una sola vez, porque estos que están aquí, estos factores alfa y beta, son factores que conforman mi constante lo que sería la constante floculación en el caso discreto. Fíjense que aquí aparecen los números de partículas por unidad de volumen, pero otra vez ahora ya son funciones continuas del tamaño, mientras que antes eran funciones discretas del tamaño. Entonces, existen investigadores que se dedican a resolver esto de manera numérica y generar expresiones teóricas para la colisión entre partículas, que dependen del tipo de colisión, si es dada por gravedad, si es browniana, etcétera, etcétera. Ustedes reconocerán cosas como esta son similares al producto D por R que obteníamos en el caso de Smoluchowski. Lo que mencionaba aquí era que si bien lo que quería resaltar en esta lámina es que si bien dijimos que esta es la fórmula general para una constante de floculación entre partículas sólidas, existe un estudio bien interesante en el cual se comparan los kernel suma, producto, etcétera, etcétera, para un látex en diferentes condiciones, y básicamente el grupo de Granada generó un kernel que tiene propiedades del grupo producto y propiedades del grupo suma en valores extremos de lambda, y que resultó ser el kernel más adecuado para reproducir el comportamiento de las partículas y tiene esta forma. Bueno, decidí agregar una última parte a la clase que tiene que ver con el scattering de luz dinámico. Porque el scattering de luz dinámico es el que se utiliza para obtener el tamaño de partículas en los nuevos aparatos de coloide. En principio, eso está muy bien descrito en este paper de una manera muy didáctica, que se lo recomiendo, es un paper del 2005. Fíjense que hasta ahora, si uno dispara luz contra un recipiente y obtiene la luz dispersa, nosotros hemos dicho que a diferentes ángulos podemos obtener diferentes cantidades, diferente intensidad de luz. Pero también, producto de que las partículas no están fijas, sino de que todas ejecutan movimiento browniano difusivo en el recipiente, la intensidad de luz va a variar con el tiempo. No importa en qué ángulo yo me pare para observar la luz dispersa. Entonces, la intensidad de luz, si yo la miro con respecto al tiempo, varía de una manera que aproximadamente se ilustra aquí, pero es una manera, digamos, errática, y yo para sacar información, yo puedo sacar información de ella. En lo que se conoce como scattering, la técnica de scattering estático es simplemente promediar la intensidad de luz a ángulos distintos. Yo me paro en un ángulo y veo el promedio de la intensidad de luz que obtengo, y me paro a otro ángulo y veo el promedio de la intensidad de luz que obtengo y saco información por allí. Y lo que se conoce como scattering de luz dinámico es que yo me paro un ángulo y analizo cómo varía la intensidad de luz con el tiempo. Entonces, producto de que
en el recipiente yo tengo muchas partículas, todas ejecutando un movimiento browniano y dispersando la luz, lo que obtengo en el detector es lo que se conoce como como patrón de speckle, de moteado. Yo obtengo algo similar a lo que se ve aquí para un láser de un solo color. Obtengo zonas brillantes y zonas no brillantes. Y si yo, y en cada punto la intensidad va variando. Entonces, ¿de qué depende esa intensidad de luz que obtengo? Bueno, cada puntico de esos del speckle tiene un área que llamamos área de coherencia, donde se obtiene, bueno, la luz de diferentes partículas dispersadas, pero que puede ser analizada, bien sea la brillante o la oscura y su variación en el tiempo. Y esa área depende de la longitud de onda con que yo impacté el recipiente, la distancia a la cual me encuentro y el volumen, el volumen cubierto por el láser que pega en el recipiente. Entonces, en principio, la intensidad de luz que se recibe puede analizarse por intermedio de la función de autocorrelación de intensidad, que es esta, G cuadrado que aparece aquí, o G de segundo orden más bien. Fíjense que arriba yo tengo el promedio entre la intensidad que obtengo en un tiempo dado y la intensidad que obtengo en un tiempo posterior, y abajo tengo una normalización al primer tiempo elegido. Entonces, este numerador de arriba, dependiendo de si la intensidad de luz tiene correlación o no, la que yo mido en el tiempo t y la que mido en un tiempo posterior, tiene dos simplificaciones mayores. Si solo a tiempo cero tengo correlación, entonces este producto de intensidad básicamente se puede describir como la intensidad, el valor promedio de la intensidad al cuadrado. ¿Ok? Y ese valor promedio de la intensidad al cuadrado es mayor que el denominador, y entonces me da que efectivamente la función de correlación tiene un valor finito. Y por otro lado, si no existe correlación entre el movimiento de las partículas, entre las funciones de intensidad que estoy obteniendo en el movimiento de las partículas, el tiempo de correlación es como si fuera infinito. Esta I es independiente de esta I, y eso puede expresarse como I al cuadrado, y entonces esto me da 1. Esa función de autocorrelación de intensidad puede relacionarse con la función de autocorrelación del campo eléctrico. ¿Ok? Esto es intensidad de luz, este es campo eléctrico proveniente de esa luz. Aquí fíjense que está restado el valor de 1, justamente para tomar en cuenta que cuando no hay correlación eso es igual a 1, pero el caso es que esta función de autocorrelación está relacionada con esta función de correlación de intensidad, es decir, que una vez que yo tengo esta, puedo obtener esta, y básicamente varía de esta forma con el tiempo. Entonces la información relevante sobre la intensidad que estoy obteniendo depende de cómo decae la función de autocorrelación con respecto al tiempo. Para una partícula, si tuviéramos una partícula de un solo tamaño, esa función de autocorrelación del campo está relacionada con el exponencial de este producto, D, donde D es la constante de difusión de las partículas y Q es el vector de onda que ya habíamos visto por allí. A ver. Caramba. Este vector que está aquí, que depende del ángulo y la longitud de onda. ¿Ok? Entonces, fíjense, si yo del experimento puedo obtener mi G de la intensidad de luz, puedo obtener mi función de autocorrelación para el campo eléctrico, esa función depende de la constante de difusión de las partículas y del valor de Q. Entonces, si yo fiteando
mi función, mi decaimiento de G con respecto al tiempo, depende del tiempo tau aquí, yo puedo obtener la constante de difusión, y si aproximo la constante de difusión por la expresión de Stokes-Einstein, puedo obtener el radio de la partícula. Esta forma de obtener el radio de la partícula se conoce como Photon Correlation Spectroscopy, PCS. Es la forma más usual de obtener el tamaño de las partículas. La intensidad de luz, sin embargo, en estos experimentos depende no solo de la intensidad de luz reflejada, sino de la apertura que yo utilice para el detector, porque como habíamos visto, la luz que llega al detector, producto de una cantidad de dispersores distintos que se están moviendo cada uno, lo que forma es este patrón moteado denominado speckle. Y yo tengo que interpretar la luz de yo no puedo interpretar la luz del conjunto cosperto dispersado, sino de una sección pequeña, que es lo que llamé esta área de coherencia. Bueno, simplemente les menciono que este caso sencillito es para el caso en el cual yo tengo una distribución monodispersa de partículas, en las cuales todas las partículas se supone que tienen el mismo tamaño, la misma constante de difusión, y yo puedo obtener de una manera simple de la intensidad, obtuve mi función de autocorrelación de intensidad, y de la función de autocorrelación de densidad, la función de autocorrelación del campo eléctrico, y de allí del fiteo, del decaimiento de la función de autocorrelación de campo eléctrico con el tiempo, obtuve quién es la constante de difusión. Entonces, todo eso suena muy bonito, pero las distribuciones de tamaño de partícula y las distribuciones de emulsiones son polidispersas. En ese caso, la función del campo eléctrico que yo estoy tratando de ajustar más bien puede representarse como un integral de los decaimientos producidos por partículas de diferente tamaño. Fíjense que este gamma mayúsculo aquí es D sobre Q, pero en principio este exponencial depende de gamma mayúscula, y gamma mayúscula varía de una manera continua. Este que está aquí es un coeficiente que también hay que determinar. Entonces, existen varios métodos para ajustar, para determinar el tamaño de partícula basado en la información que de la intensidad obtengo. De la intensidad, otra vez obtengo mi función de autocorrelación de campo eléctrico. El problema viene en tratar de interpretar esa función de autocorrelación de campo eléctrico en función de los tamaños de partículas. Uno de los métodos más conocidos y más usados es el método de Cumulante, que se basa en suponer que yo puedo caracterizar la distribución de tamaño por un valor promedio, un valor promedio de este gamma, y por la varianza de la distribución. Entonces, básicamente, este exponencial que está aquí, si eso es así, este exponencial puede simplificarse de esta manera, y el caso es que al final mi función de, trabajando un poquitico con la matemática, mi función de autocorrelación, puedo expresarla en función de dos variables. Este gamma promedio que me da el promedio del radio de la distribución, y esta varianza que está aquí, que es este valor de mu2. Entonces, ajustando mi decaimiento de la función de correlación del campo eléctrico, yo otra vez voy a obtener mi distribución de tamaño de partículas. Ya no es una partícula de un solo tamaño, sino mi distribución de tamaño de partículas. Existen otras técnicas distintas, nosotros no vamos a entrar en ningún detalle de esas técnicas, pero bueno, varias de esas técnicas suponen dar una expresión explícita del decaimiento y ajustarlo al decaimiento experimental, etc. Probablemente, además del método de Cumulante, el método más conocido, el segundo método más conocido es el método de Conting. Y aquí se ve el resultado, solamente les muestro aquí el resultado de la función de distribución.
Las funciones de distribución lucen muy distintas dependiendo del método de análisis.